Hola niños, buenos días. Me da gusto poder saludarlos por este medio. Esperando que todos se la estén pasando muy bien, que estén haciendo sus tareas, que estén ayudando a mamá en casa y que ahora tenemos más oportunidad de poder leer y estudiar la Biblia. He visto los videos que han estado enviando y los quiero felicitar porque sé que se han esforzado por hacer los trabajos manuales, así como también por estarse aprendiendo los versículos. ¿Qué les parecieron los cantos que acabamos de escuchar? Los cantos que acabamos de ver hablan acerca de la oración, acerca de que tenemos que hablar con Dios. ¿Y saben por qué? Porque la clase de hoy se trata que Dios quiere que aprendamos a tener fe. Y vamos a ver primeramente lo que es el versículo. El versículo de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21 y 22. Así que van a ser dos versículos. ¿Sí? Acuérdense, niños, que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está escrito en ella es verdad. Y que la Biblia se compone de dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y el libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y ya saben que el número grande es el capítulo y el número chiquito es el versículo. Y hoy son dos versículos. Pero vamos a ver, ese libro, el versículo es Mateo 21, versículo 21a. ¿Y por qué es a? Porque nada más nos vamos a aprender la primera parte del versículo. Y 22. Y dice así: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Dice, de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿qué es la fe? Pues la fe es creer en algo que va a pasar, pero sin tener duda. Esa es la fe. Creyendo que algo va a pasar sin tener la duda. Dice, y todo lo que pidieres en oración. Oración, acuérdense que la oración es la manera que nosotros tenemos de hablar con Dios. Así que nos está diciendo Dios. Dice que si tuviéramos fe y no dudáramos, todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Y es una promesa que Dios nos está dando. Que todo lo que pidamos con fe, no dudando, en oración y creyéndolo, lo vamos a recibir. Qué hermosa promesa, ¿verdad, niños? Bueno, así que tienen de tarea aprenderse este versículo. Acuérdense, Mateo capítulo 21, versículo 21a y 22. Así que ahora se lo van a aprender de la siguiente manera. ¿Cómo me lo van a decir? Ahora va a ser con los ojos cerrados, porque así es la fe. La fe es así, sin dudar, sin desconfiar, creemos que va a pasar. Es como, no lo podemos ver, pero creemos que va a pasar. Entonces, así va a ser. En este día van a mandar su video aprendiéndose su versículo así, con los ojos cerrados. Que el Señor les bendiga, niños. Gracias. Hola, niños. El día de hoy vamos a ver una clase acerca de la fe. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces pensamos que algo va a suceder, pero luego lo empezamos a dudar y termina por no pasar? Bueno, les voy a contar la historia acerca de un niño que vivía cerca del pie de la montaña. Ese niño todos los días se le hacía tarde para ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la montaña le tapaba los rayos del sol, así que él ya estaba muy cansado de que eso sucediera. Un día él leyó en la Biblia que decía que si tuviera la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es lo más pequeñita semilla que existe en el mundo. Entonces, si él tuviera fe como del tamaño de esa semillita y le dijera al monte, échate al mar, así iba a ser. Así que decidió decirle a la montaña, montaña, échate al mar. Y se fue a dormir. Al siguiente día, los rayos del sol lo despertaron. Así que corrió hacia la ventana a ver qué había sucedido. Pero ¿cuál fue su asombro? Que la montaña todavía seguía ahí. Y ella le dijo, yo sabía que tú no te ibas a mover. Y yo se le había hecho tarde para ir a la escuela. ¿Sabes? A veces nos pasa también a nosotros. Cuando Dios nos dice que tengamos más fe, a veces es cuando más dudamos.
pero la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre que asombró al Señor Jesús por la fe que tenía. Pero primero vamos a tener una oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te pido que nos ayudes a entender, a comprender la clase y sobre todo, Señor, a ponerla por práctica. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, niños. El Señor Jesús había estado predicando en varios lugares y había estado cerca de un monte hablándole a muchas personas. Y a él, ahí se le domina que Jesús dio el sermón del monte. Después de estar en ese lugar hablándole a la gente, Jesús bajó a la ciudad de Capernaum. Y en la ciudad de Capernaum vivía un hombre que era un centurión. Un centurión es una persona que trabaja para el ejército. Él no era judío, él era romano y tenía a su cargo 100 gentes. Por eso es que se le denomina centurión. Pero el centurión tenía un siervo, al cual él quería mucho. Ese siervo estaba muy enfermo, estaba muy grave. El siervo ya estaba paralítico y sabía el centurión que al siervo no le quedaba mucho tiempo de vida. Realmente el siervo del centurión tenía un problema muy grave, así como tú y yo también tenemos un problema muy grave. Y sabes, tenemos ese problema por causa de nuestro pecado. El pecado son todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada, como por ejemplo el decir mentiras, el pelearme con mis hermanos. Esas cosas son pecado y por causa de nuestro pecado nosotros merecemos un castigo, y ese castigo es estar separados de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede estar con el pecado. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que todos somos pecadores y por causa de nuestro pecado merecemos ese castigo, que es estar separados de Dios. Realmente ese es un problema muy, muy grave, como el problema grave que tenía el siervo del centurión. ¿Saben? El siervo del centurión escuchó que Jesús estaba en la ciudad y él sabía que Jesús era el único que podía salvar al centurión, a su siervo. Así que mandó a unas personas a que fueran a hablar con Jesús y le pidieran que fuera a su casa a salvar a su siervo. ¿Saben una cosa? El centurión, a pesar de ser del pueblo romano, él amaba mucho a sus siervos. Y las personas, los siervos del centurión, le contaron a Jesús cómo era que él los amaba. En ese tiempo, el pueblo estaba bajo el cautiverio de los romanos. Así que los romanos eran los enemigos del pueblo de Israel. Ellos no lo querían, pero el centurión, él sí amaba a sus siervos. Así también como Dios nos ama a nosotros. Dios es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer, como el sol, las estrellas, la luna. Dios nos ama, Dios es el creador de todas esas cosas, pero la creación más importante que Él hizo fue a ti y a mí. Y la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera quiere decir que Él nos ama de una manera muy, muy especial. Dios nos ama tanto que Él está preparando un lugar para sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Para nosotros. Así que Él está preparando un lugar muy especial para nosotros porque Él nos ama, así como el centurión amaba también a su siervo. Así que cuando Jesús escuchó a esas personas, aceptó ir a la casa del centurión. Cuando ya iban camino y ya casi estaban por llegar a la casa del centurión, el centurión le salió al encuentro y le dijo que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Él sabía que era un pecador y él sabía que Jesús era el único que podía salvar a su siervo, y él se creía que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Así como él reconocía que Jesús era el único que podía salvar a su siervo, también Jesús es el único que puede salvarnos a nosotros del castigo que merecemos por nuestro pecado. El Señor Jesús vino a la tierra
y Él dio su vida y dio su sangre para que tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Él murió en una cruz y Él permitió que unos hombres malos le pusieran una corona en su cabeza, le pusieran clavos en sus manos y en sus pies. Él dio su vida y dio su sangre porque nos ama. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios puede salvarnos. Si nosotros tenemos fe, Jesús nos puede salvar porque Él dio su vida y dio su sangre. ¿Sabes? Él murió en la cruz para obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero Él no se quedó ahí. Él al tercer día resucitó y ahorita está con Dios, a la diestra de Dios. ¿Saben? El centurión sabía que Jesús era el único que podía salvar a su siervo, pero él se sentía indigno de que entrara. Así que le dijo: solamente con que tú digas que mi siervo será salvo, él lo va a hacer. Jesús se asombró de la fe que ese hombre había tenido. El centurión le explicó que él tenía gente a su cargo y que todo lo que él ordenaba así iba a ser, y que él sabía que si Jesús así lo ordenaba, eso iba a suceder. Jesús, al ver la fe que ese hombre tenía, él le dijo que él no había encontrado en todo Israel una persona con tanta fe como aquel hombre. Los judíos tal vez se sintieron ofendidos por el comentario que Jesús había hecho, pero él no lo hizo con esa finalidad, sino él quería que ellos entendieran que cualquier persona de cualquier parte del mundo podría ser salva. El centurión no era judío, él era romano, pero él tenía todavía muchísima más fe que cualquier gente del pueblo de Israel. ¿Sabes una cosa? Jesús se quedó tan asombrado y que le dijo que así como tú has dicho, así sea. Así que en ese mismo momento, sin que Jesús haya ido a la casa del centurión y sin siquiera haber tocado, el siervo de aquel centurión fue salvo. La fe del centurión había salvado a su siervo. Él sabía y había reconocido que Jesús era el único que podía salvarlo, y eso fue lo que hizo que el siervo fuera salvo y fuera sanado de la enfermedad que él tenía y que ya no muriera. ¿Sabes una cosa? Jesús accedió, y dice la Biblia que ya no, que el siervo había sido salvo. Ya no habla más de qué más lo que fue lo que sucedió. Pero ¿saben una cosa? Así como el siervo creyó, tú también, el centurión creyó, tú también puedes ser salvo acerca de tu pecado. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracias sois salvo. Gracia quiere decir que es un regalo que Dios nos está haciendo, un regalo inmerecido. Y solamente por creer en el Señor Jesús, nosotros podemos ser salvos del castigo que merecemos por nuestro pecado. Pero ¿sabes una cosa? Dice Dios que tenemos que creer. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está prometiendo. Y si tú crees realmente de todo corazón, tú puedes ser salvo del castigo que mereces por causa de tu pecado. Pero si tú ya eres un hijo de Dios y tú ya creíste en Jesús como tu único y verdadero Salvador, Él quiere que tú ahora le obedezcas. Él quiere que tengamos fe en Él. ¿Sí? La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, dice: pero pida con fe y no dudando nada. Dios quiere que nosotros tengamos fe, una fe que si Dios nos dice que nosotros confiemos en Él. ¿Sabes una cosa? Ahorita estamos pasando por momentos muy difíciles por esta enfermedad que es desconocida realmente para todos, y podemos pensar y creer que tal vez nunca se va a acabar. Pero si nosotros no le pedimos a Dios con fe, pues no sabemos, a lo mejor probablemente estemos así siempre. Él quiere que nosotros le pidamos con fe. Y si la Biblia dice: pero pida con fe, no dudando nada, así va a suceder. Porque acuérdate que Dios no puede estar con el pecado, y la mentira es un pecado. Así que todo lo que en la Biblia está escrito es verdad y no tenemos por qué dudar. Pídele a Dios cada día que te dé la fe. Cada tu día que tú ores, pídele a Dios que incremente esa fe
y que tú puedas confiar siempre en Él, en todas las promesas que Dios nos hace a través de la Biblia. ¿Sí? Vamos a poner esto en práctica, así como el versículo que aprendimos hoy, que tenemos que pedir, no dudando, sino teniendo fe. Que el Señor les bendiga, niños. Gracias. Buenos días, amiguitos. Ahora llegó el tiempo de tener nuestra manualidad. Muy bien, para esto lo que vas a necesitar es un rollito de papel higiénico, tijeras, marcadores, plumones, pluma, lo que tengas, cinta, pegamento, también lo que tú tengas a la mano, colores, y vas a necesitar este tipo de tachuelitas si lo tienes a la mano. Ahorita vamos a dar otra cosa que puedes tener, o pregunta a tu mami si tiene algún aretito que ya no tenga par, que tenga por ahí, también te puede servir para esta manualidad. Muy bien, lo que vamos a hacer es un reloj de pulsera o un reloj de pared, el que tú quieras hacer, es opcional y lo que tengas a la mano. Para tener el reloj de pulsera vas a cortar, vas a medir la mitad y vas a cortar, te va a quedar así, y de un rollito te van a salir dos. Tienes hermanito, pues ahí tienes el otro. Lo vas a acomodar también de tal manera, lo mides con tu mano y que te quede bien, y si no, pues ahí le haces otro recorte hasta que te pueda quedar bien el rollito. Este yo lo abrí un poquito más para que me quedara bien. Muy bien, después de eso tú esta parte la puedes forrar, ¿sí? La puedes forrar de papel, pegarle con el pegamento, o lo puedes colorear. También puedes hacer diferentes líneas así de muchos colores. Ahí puedes hacerlo como tú quieras, como tu creatividad lo quieras hacer. En el mío así lo forré yo de color blanco. Después de esto tienes que hacer el circulito del reloj. Pueden usar hojitas y con el mismo del rollito, ¿sí? Puedes hacer el círculo, lo marcas el círculo y ya quedó para el reloj. Pones ahí los números, y las manecillas también las puedes hacer de papel o de foamy. En este caso yo las hice aquí de foamy. Y como les dije, si no tienes ese tipo de tachuelita, estas tachuelitas las puedes encontrar en papelería si no están abiertas, que comúnmente ahorita no están abiertas, o puedes buscarle en algunos otros trabajitos que tengas, ¿sí? Son estas tachuelitas, en algunos trabajitos que tengas, y puedes hacer son estas, y las puedes usar ya sea para ponerla aquí, este también va aquí, o en algún otro reloj, este también va ahí. Como ya nada más tenía nada más encontré esta, también les doy la opción de ese aretito, como un aretito que ya no tenía par, y lo perforé aquí. Puedes también pedir ayuda para que no te puedas picar tus deditos al hacer la presión hacia este lado, y aquí yo le puse un pedazo de cinta para que no lastimara, y así es, no lastima. Y en el reloj puse también el mensaje de ten fe en todo tiempo. Eso es para recordarnos. También escribí aquí la cita bíblica, Mateo 21, 22, mi nombre, y aquí puse una parte, aquí escribí una parte del versículo que memorizamos. Y esto tú lo puedes decorar. Estas florecitas yo tenía por ahí y se las pegué, que lo quería un poquito más brilloso mi reloj, pero tú puedes hacer y decorarlo a tu manera. Y del otro, pues con una caja de lo que tú tengas, puedes hacer un círculo con un plato y pones los números del reloj,
Y también puedes poner este mensaje en todo tiempo: ten fe en Dios, la cita bíblica. Puedes anotar aquí también el versículo, y tu nombre. Puedes poner aquí también un pedacito de imán, puedes pegarlo, o cinta, y lo pueden pegar en tu cuarto, lo puedes pegar para recordarte que todo el día, en todo tiempo, debes de tener fe en Dios. En el refrigerador, en donde tú lo quieras pegar, para que te recuerde que debemos de tener fe en Dios, así como el centurión tuvo fe en Jesucristo, en que iba a sanar a su siervo. Y esto nos va a recordar a nosotros en todo tiempo, a cualquier hora, en tener fe en Dios. Aún y en la enfermedad debemos de tener fe en Dios. Hasta luego, amiguitos, y espero que les haya gustado esta manualidad. Adiós.